noches. Hoy vamos a hablar acerca de los afrocolombianos. Los afrocolombianos tienen sus raíces en África. Podemos remitirnos a la historia a los siglos XVI al XIX, donde la esclavitud era algo común dentro de las culturas. Resulta que ustedes, como ya saben, los españoles llegan a América a conquistar, a querer sacar todos los recursos naturales que tienen y a esclavizar a las personas que ya están en ese territorio, que eran los indígenas. Al exponerlos a mano de obras muy pesadas, lograron extinguir gran parte de la población. Entonces, ¿qué decidieron hacer para seguir explotando el territorio? Mandar traer esclavos de América. Los esclavos, que eran los seres humanos de África, eran cambiados por pólvora, por oro, por plata, por diferentes utensilios que se podría decir que tenían valor, pero realmente no, porque estamos hablando de seres humanos. Se puede hablar de que hasta el día de hoy esto ha traído daños psicológicos y demográficos y culturales a la población afrocolombiana. Me parece importante decir que esto no es inventado por los españoles ni por otras culturas, sino es dentro de África que existía ya esta venta de personas como mercancía. Entonces, las tribus, al conquistar otras tribus, ¿qué hacían con las personas que quedaban de la otra tribu? Venderlas como mercancía. ¿Listo? Entonces, llegan los africanos a América porque los españoles mandan traer para seguir con la mano de obra. ¿Listo? Entonces, ahí crea la mezcla entre los colombianos, que en esa época era América más grande, y los africanos. ¿Listo? Dando así los afrocolombianos. Aquí podemos ver un mapa de los imperios africanos y aquí cómo eran tratados los africanos en la esclavitud. Pueden ver que están así atados, con poca ropa, y los iban a mandar en barcos al fondo, casi sin comida, ni la luz del sol, ni nada, porque eran mercancía. O sea que los africanos solo usaban shorts y iban a entrar abajo del barco. Pues para emigrar. Para emigrar, sí. Listo, entonces, transcurre la historia de América, de la liberación, de todo esto, y pueden investigar un poco más acerca de la historia colombiana y ver cómo los africanos tuvieron gran influencia en la liberación de esta región de los españoles. Pero hoy vamos a centrarnos en algo importante que es para la población afrocolombiana, que es la liberación de la esclavitud. Entonces, se puede ver en 4 fechas distintas. La más importante es esta última. Pero vamos a ver. 1812 fue la constitución del estado de Cartagena que prohibió el comercio y trata de negros. Entonces ya no se podían vender, ni llevar, ni traer personas negras. 1814, el dictador Juan Corral ordenó la libertad de los hijos de los esclavos nacidos en Antioquia. Entonces, como era en esa época, los hijos de los esclavos también eran esclavos. 1821 es la libertad del vientre, que es lo mismo ya. La mamita puede decidir sobre su hijo. Y la más importante, que es 1851, el 21 de mayo, hoy podemos recordar esto firmemente, donde el presidente José Hilario López firma la abolición legal de la esclavitud. Este papelito de aquí los traje para que puedan pegarlo en su línea del tiempo. En 1851. Muy bien. Listo, acá podemos ver 2 imágenes importantes. Él es José Prudencio Padilla, el primer presidente afrocolombiano que tuvo Colombia. Y aquí una imagen que hace alusión a la libertad de la esclavitud en Colombia. Medio africano y medio colombiano. Medio africano. Listo. Aquí tengo otros 2 papelitos para la línea, o para lo que quieran, para que se acuerden de algo importante que es la realidad de Colombia, ¿sí? Antes de ver cómo está ahorita la población afrocolombiana en Colombia, me gustaría que supieran que en 1991 se hizo la Constitución, donde se reconoce que Colombia es un país pluralista y multicultural. Aquí se reconoce
solo las etnias. Y en esa época las etnias eran los indígenas. Solo eran las etnias los indígenas. Es un paso importante, pero no tiene que ver todavía con los afrocolombianos. De aquí pasamos a 1993, que se promulgó la Ley 70 o la Ley de los Afrocolombianos o de las comunidades negras, donde se reconocen los derechos políticos, culturales, económicos y territoriales de la población afrocolombiana, ahí sí, como grupo étnico. Entonces ya podemos hablar que los grupos étnicos son tanto los indígenas como los afrocolombianos. Indígenas, y saben que hay muchos pueblos, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces ahí ya están incluidos los afrocolombianos. Ahí ya podemos entrar a hablar sobre etnoeducación. ¿Les suena? Etnoeducación. ¿Qué hace? Educación de etnias. Muy bien, se va por ahí. Podemos entrar a hablar de educación bilingüe en el sentido de que entra en la etnoeducación, que se le da la educación en el idioma propio de la cultura. Entonces, se procura que si se da en español, haya esta educación bilingüe que se dé también en la lengua del pueblo que esté siendo educado. ¿Okay? Lauris, entonces los africanos, si los africanos traen sus hijos para Colombia, los africanos necesitan que van a una escuela para aprender español y para quedar todo cierto. Entonces, ya se sabe que la cultura sabe español, ¿verdad? Pero también hay algunas comunidades, como en San Andrés, que hablan como podríamos decir así, como un revuelto entre inglés, español y su cultura, ¿sí? Eso es otro idioma. Sí, porque cuando uno va a inmigrar va a aprender otras lenguas a cada vez. Exacto, entonces la idea de esta educación es que se cree la conciencia del respeto de las culturas, ¿ok? Y también ahí entramos a hablar de Cátedra de Estudios Afrocolombianos, así tal cual, que en 1994 dice que ya debería ser obligatoria esta cátedra dentro de la educación colombiana, ya sea dentro de sociales, dentro de historia o ya como aparte como cátedra, pero que sea importante que la población colombiana sepa acerca de las raíces que tienen los afrocolombianos y la importancia de ellos en la historia. ¿Ok? Listo. Okay. Aquí podemos hablar, miren, aquí tengo un mapita de dónde se encuentran mayormente los afrocolombianos. ¿Ok? Entonces está Atlántico, Pacífico, está Magdalena, Cauca, hay algunos en Bogotá, en Cali, en Medellín, Barranquilla, bueno, mejor dicho, están como por muchos lados, ¿verdad? Pero podemos ver aquí en el color rojito. Rojito quiere decir que hay muchos afrocolombianos. Perfecto, entonces la mayoría de población afrocolombiana está En Colombia. No, Colombia. izquierda, la izquierda. en la costa. La costa izquierda. Y el amarillo quiere decir que tiene más o menos de personas afrocolombianas. Perfecto, entonces este es más o menos de la población y Y este... el morado es el que tiene pocos afrocolombianos. Perfecto, entonces aquí podemos ver visualmente cómo está repartida la población afrocolombiana, ¿sí? Donde se ven mayor rasgos de cultura, pues son en estas zonas, ¿ok? Entonces, hablando de cultura, vamos a pasar a ver algunos videos sobre la cultura. Pero antes quería mostrarles a algunas personas importantes que son afrocolombianas y que han marcado la historia y siguen marcando. Podemos ver aquí primero este grupo musical que se llama Chucky Town, que es una banda colombiana de género hip hop, música alternativa y también tiene sus raíces africanas, entonces como que hacen una combinación de todo esto. Y está la música afrocolombiana moderna. Ellos son grandes representantes de... Esa música es famosa. Es famosa en Colombia, sí. Es bailable. Ella es Caterine Ibargüen, una atleta colombiana de salto de longitud, y es un orgullo nacional porque ha llevado varias medallas de oro a Colombia.
Francisco Maturana, que fue exfutbolista y director técnico de Colombia. Entonces aquí también podemos resaltar Ese futbolista era del team de Colombia, mas Colombia. era afrocolombiano. Es afrocolombiano, exacto. Y podemos hablar también de qué jugador de Colombia ustedes conocen que sea afrocolombiano. Cuadrado, muy bien. ¿Conoce algún otro? James No. Rodríguez. Oh, James de ese Rincón, poco Rincón fue súper Falcao, famoso Falcao. aquí. Rincón, no, Falcao tampoco. Falcao es Samario, Ah, pero no es afrocolombiano. Y está por último Raúl Gonzalo Cuervo Renfinjo, que fue un biólogo muy reconocido, que hizo varios estudios y en Estados Unidos y otros países. Listo. Ahora sí pasamos a la cultura. La cultura se puede demostrar por... Espera, ¿puedo hablar una cosa de antes? Santiago, un jugador que olvidé el nombre es no negrito que era de la Copa de 2018 y es con cabello corto y negro de la Copa Wow. del Mundo. Ok. No sabemos quién es, pero ok. Listo, entonces les estaba diciendo, la cultura se puede mostrar de diferentes maneras. Entonces, una de ellas es la música. Pero ustedes saben qué otra forma hay de demostrar la cultura. Muy bien. ¿Tú qué dirías, Andrés? Lo que más les gusta hacer. Comida. La comida. Gobierno de África y Colombia. El gobierno, la política, por ahí está muy bien. Todo eso revela la cultura, ¿listo? Entonces, el día de hoy les voy a mostrar dos facetas. La tradicional y Choquitown, que es la más moderna, ¿listo? Choquitán. Miren acá los trajes, los Parecen muchos trajes sombreros. brasileños. Es que más, la mayor población africana de esto está en Brasil. O sea que las ropas de África pues Mira. son parecidas de Brasil. Algunas, porque esas de la cumbia No, esta es más colombiana. ¿Sí la Las ven? de las palenqueras Mire. se parecen con las de los baianos. Sí, porque las ropas de Colombia son más bonitas. Más coloridas. Sí, tienen pero y ven que usan bastantes turbantes. Como sue. Pero ella es japonesa. Samaritano. Miren, ella es una cantora. Cantante. No, cantora. Cantora es aquel que canta música tradicional. Los africanos tienen la cuerda vocal muy potente y muy destacada. Descargan mucho. Cantan muy bonito. Y generalmente toda la música tiene que ver con sus historias, con su tradición, con miren, que el pescador, con todo esto que revela su día a día. ¿Sabes? Listo. Entonces, ahora podemos pasar a Choquitao. Entonces, miren el pelito de ella, que es con trenzas, que pues es muy tradicional. La música Choquitán es lo que más va. ¿Cierto? Es bastante movida. Tiene salsa, sí. Porque hay muchos instrumentos y hace una persona y danzas muy chistosas. Exacto. Eso es Entonces, de donde esta, es de salsa. esto es salsa, exacto. Entonces, es salsa choque, que combina la modernidad con la salsa. ¿Ellos son de donde? ¿De Cali? Creo que sí. No sé. ¿O de Chocó? De Chocó. Me parece que es del Chocó. Hacen bastantes videos realzando mucho la cultura del Chocó, mostrando bastante esta parte de Colombia que está olvidada. Sí. Chocó. Es muy bonito lo que ellos hacen. Listo, perfecto. Entonces ahora sí podemos pasar a una actividad que les traje, ¿listo? Esta actividad es para ti, Nori. ¿Cuál? ¿Esta? La idea es que tú te acuerdes bien
donde es que hay mayor cantidad de afrocolombianos, ¿sí? Pero que puedas colorear, si quieres, con los mismos colores o diferente, pero que se vea esta distinción de estos tres sectores del país. ¿Listo? Acá te traje uno más grande para que los puedas ver. ¿No ves? Y te acuerdes dónde es que hay. Mira, digamos acá, lo que estamos hablando de Chocó, aquí está Chocó, ¿lo viste? Listo. ¿Y qué hago? Colorear, Ah. así como está este. Entendí. Y para ustedes los grandes, Andreas y Maya, ahí en la mesa, ¿cómo se diría eso? Una noticia del tiempo del 14 de marzo de este año sobre la realidad de los afrocolombianos, pero aquí lo traje más hacia América Latina para que ustedes también puedan conocer un poco aquí donde viven en Brasil, ¿listo? Entonces, la idea es, tienen ahí espero, vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando, ¿listo? Me dicen qué les parece, si lo ven cierto, si no. Bueno, vamos a ir comentando. Claro, si ero alguna parte, ¿qué hago? Llores. No, no te ves, por favor. Sí, queda tranquilo. Sigues pintando el Y resto, ¿listo? solo Y después lo aparte- corregimos. Sí, sí. ¿Qué? ¿Yo tengo que hacer esto de eso? Lo vamos a leer. Yo creo que puede ser un pedacito Andreas, un pedacito Maya, un pedacito Laura. Pero vamos a hacer pausas. ¿No quieres leer? Bueno, entonces no lees. ¿Tú, Maya, quieres leer? Bueno, Listo. ¿cuál es la primera parte del primer parágrafo? Sí, pero entonces, espérate, miramos. La idea es que puedan ir Claro, subrayando con el ¿puedo usar esfero. este color? Puedes usar los colores que quieras, ¿listo? A Mora. partir de aquí vamos a hablar solo los grandes, ¿listo? ¿Te parece? Sí. Listo. Entonces vamos a ir resaltando. Si vamos en alguna parte y quieren hacer una anotación, paramos, ¿listo? Entonces puedes leer hasta, yo creo que 1, 2, 3, los tres primeros, con el título. Yo estoy comenzando a pintar. Voy a Bueno. final un parágrafo. Voy Aquí. a hacer... 1, 2, 3. Ah, ¿Listo? ok. Bueno, exclusión y desigualdad, marcas de comunidades afro en América Latina. Los estudios del Banco Mundial representan mucho por hacer para alcanzar inclusión social y económica. Un nuevo estudio del Banco Mundial revelado en Honduras asegura que los afrodescendientes de América Latina han logrado importantes avances en la reducción de su pobreza, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar su inclusión social y económica en sus países respectivos. Otro panorama es el que presenta para el caso de Colombia Arturo Grueso Bonilla, líder afrocolombiano, Babalau, educador de la Corporación de Educación y Investigación Intercultural para los Pueblos, SAIP, y magíster en filosofía. En Colombia no es tan cierta esa aseveración, puesto que el país está pasando por un periodo de regresión a la época de la violencia, lo que ha agudizado el conflicto en territorios donde habitan las comunidades afro como Buenaventura, Tumaco y Chocó, dijo a la redacción APP Grueso, quien añade que es un hecho histórico que en territorios donde existe mayor concentración de afro es donde más se ha buscado la guerra. Se ha buscado la guerra. Ah, Muy no, bien. ¿me puedo hablar una cosa que estoy como duda? Es para pintar esta parte todita mira. Mira, desde aquí pintas de otro color. Desde aquí. Desde aquí hasta aquí es de este color, ¿listo? De aquí para acá es otro color. Pinta primero esta parte. De aquí hasta aquí. ¿Listo? Vale, Tengo que pintar todo esto. sí, todo lo que está por ahí. ¿Listo? ¿Algo que anotar hasta ahora? ¿Que les llame la atención o algo? No. ¿Nada? Bueno, listo. Ahí podemos ver que, hablando de los territorios, habla de Buenaventura, Tumaco y Chocó. Listo. Tumaco. ¿No quieres leer, Andrés? Bueno. El informe presentado en el puerto caribeño de La Ceiba fue elaborado en base al censo del 2015
En 16 países se establece que América Latina tiene alrededor de 133 millones de afrodescendientes, cerca del 24% de su población total. Y es que la llegada de esta población está asociada a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Latinoamérica, la esclavitud y su trágico legado de exclusión social, señala también el documento. Según el estudio, la región ha logrado un enorme progreso en la reducción de esta exclusión y de las desigualdades durante las últimas 2 décadas, al incluir variables etnorraciales en diversas herramientas. ¿Algo que anotar ahí? Yo hice el primer que tú hablaste del informe presentado. Muy bien, son datos muy importantes, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos tiene América Latina de afrodescendientes? 133 millones de afro. Millones, es muchísimo, es 24% de la población total. Es bastante población. Listo, podemos seguir leyendo. Si quieres seguir leyendo, 1, 2, 3. Entonces aquí, El informe. El informe puede aplicar en panorama general, pues hoy en día existen más acuerdos internacionales y leyes que protegen a las comunidades negras, pero muchos de estos objetivos no se logran materializar debido a contextos difíciles, pero es muy difícil hablar de avances en territorios como el norte del Cauca y el sur del Pacífico, unado a las comunidades negras les están violando todos los derechos, empezando por el más intocable, que es el derecho a la vida. Perfecto. Es que no nos reconocen por esos, los afro nos sentimos como extranjeros dentro del país, explica el líder. Imagínate eso. Sin embargo, según el informe, como producto de esos esfuerzos entre 2005 y 2015, más del 50% de los hogares afrodescendientes que vivían con menos de $5.5 al día Per cápita. per cápita salieron de la pobreza en Brasil y Uruguay, mientras que más del 20% lo hicieron en Ecuador y Perú. Ahorita. Mira, escucha que esto es importante. En Brasil, lee ese pedazo, escucha. Ahorita sí era, no importa. Ya, acuérdate, pinta todo esto, así como está. Aquí, lleno. Ah, como Malina. No sé. Pinta todo este cuadrito. Todo. ¿También? Todo el cuadrito, todo este cuadrito, todo. Sí, Pues esta blanquitos. parte te va a encantar. Escuchen, esta parte es importante para ustedes que viven acá en Brasil. El caso de Brasil, por ejemplo, es una muestra más de esa regresión de la que estoy hablando. Hoy en día tienen presidente Jair Bolsonaro, que no propende por el bienestar de las comunidades afro y que por el contrario ha demostrado ser racista y Xenófobo. Más de ¿Qué nue- periódico es ese? El tiempo. No, saqué jurada. más del 91% de los pobladores de origen africano están en Brasil y Venezuela, con 105 millones y 7% en Colombia, Cuba, Ecuador y México. Los restantes están en República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Uruguay y otros países. Listo, vamos a dejar ahí. Hay varias cosas que me parecen importantes anotar. Andreas, ¿tú qué viste? Que la población está creciendo y que están avanzando, pero aún sufre preconceptos. Ok, hay mucho. Se supone que han avanzado con las leyes y los derechos, pero se ve el retroceso porque aquí habla de un presidente. ¿Cuál presidente? Jair Bolsonaro. Dice que no busca el bienestar de los afrocolombianos y por el contrario ha demostrado ser racista y xenófobo. Imagínense ustedes que el presidente de Brasil es el que, con Venezuela, el que tiene mayor cantidad de afrodescendientes. Entonces, ¿qué se podría esperar de alguien que lidera un país y tiene esos pensamientos? ¿Qué esperar del bueno o del malo? ¿Qué esperar de el que dirige el país en cuanto a esta población que es afrodescendiente? Que él haga, que esperamos que él haga o que puede hacer basado en las informaciones. ¿Qué podemos esperar de alguien que no respeta las diferencias culturales y se burla de eso? Que expulse a ellos del país. Pueden suceder muchas cosas malas como esa.
Entonces, eso trae, no sé, como algo en qué pensar. ¿Listo?